mismo los mensajes que encontramos en parábolas, en milagros, ¿verdad? Hoy vamos a ver la segunda parte, vamos a ver los otros 5 campos de dónde buscar el mensaje bíblico. Muchos de nosotros buscamos respuestas en nuestra vida, a veces no entendemos por qué pasan las cosas, a veces sentimos que vamos contracorriente, o nos sentimos solos o tristes, o sentimos que simplemente ocupamos recargar energías y solamente Dios hace al hombre verdaderamente feliz. Cuando no sabemos distinguir la voz de Dios, es cuando empezamos a escuchar otras voces que no nos convienen, del mundo, de la carne, del demonio que nos quiere enredar con sus mentiras. Es por eso que es tan importante, no solamente para poder evangelizar, predicar, sino también para nuestra propia vida personal saber: Señor Jesús, habla que tu siervo escuche. Entonces, saber dónde buscar el mensaje bíblico nos ayuda muchísimo a que no ver el mensaje que está por default, ¿verdad?, el que ya todos conocemos, sino ir más allá, aprender a profundizar. Vamos a seguir con el campo número 6, el campo de los diálogos. A lo largo y ancho de las Escrituras encontramos un extenso mundo de diálogos y conversaciones. En esos diálogos encontramos unos mensajes riquísimos. Por ejemplo, Dios y Moisés en el Horeb, donde Dios le da la misión a Moisés, le dice lo que él quiere y Moisés le sale contestón. Moisés le dice: es que yo soy tartamudo, es que yo no puedo, mejor manda a otro. O sea, Moisés empieza a negociar con Dios y Dios se pudo haber buscado a alguien inmediatamente, pero Dios le empieza a contestar y totalmente le hace un manejo de objeciones y le responde a cada una y simplemente no le deja otra, ¿verdad? Que dice: no, que le cuesta hablar, es tartamudo, lleve a Aarón habla lo más lindo, pero yo lo escogí a usted. Dios te ha escogido a ti y Él no se va a dar por vencido tan fácilmente. Entonces, ahí tomamos un mensaje de un diálogo. Diálogos como el de Job y sus amigos, el famoso diálogo de Eva con la serpiente, ¿qué podemos hablar de eso? Hay mucho mensaje también. Y lógicamente después el de Eva con Adán, para que no siempre hay toda la culpa a la mujer, no, también Eva y Adán, ¿verdad? Entonces, donde hay en ese diálogo también podemos entresacar la debilidad del hombre, la facilidad, cuando lo tenemos todo y queremos más. Entonces podemos hablar de muchas cosas. El diálogo entre María e Isabel, que ahora lo vamos a profundizar un poco. En cada diálogo hay que identificar a cada interlocutor, ¿verdad?, con actitudes de la vida diaria. El secreto está en llevar a los oyentes a personificar a cada personaje, a cada uno de los miembros de ese diálogo. No simplemente decir: bueno, sí, fulanito le dijo esto a menganito y menganito le contestó. No, eso usted lo que está repitiendo lo que dice ahí la palabra. Y la idea es, y para eso la persona lo lee sola. La idea es ir más allá y que las personas o la persona con la que usted le está dando el mensaje se identifiquen o nos identifiquemos con alguno de los miembros de ese diálogo. Por ejemplo, este diálogo como tal, Lucas, si vamos al Evangelio, los que traen la palabra, el Evangelio según San Lucas, en Lucas capítulo 23, en Lucas 23 versos del 39 al 43. Este diálogo de Jesús, ¿y quiénes? Y los ladrones, ¿verdad?, en la cruz. Lucas 23 del 39 al 43, que dice así la palabra: uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo?
Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Mucha gente dice que le llaman el buen ladrón, ¿verdad? Mucha gente popularmente le ha llamado el buen ladrón. Y he escuchado por ahí que dicen que es el mejor ladrón del mundo. No sé si usted ha escuchado eso. El mayor de los ladrones. ¿Por qué? Porque le robó en ese momento la llave del paraíso. Véalo aquí. La llave del paraíso a Jesús. Con ese diálogo, este gran ladrón, y más que la llave, yo diría y le agregaría que le robó el corazón a Jesús. ¿Por qué él logró? En ese momento se pega la salvada y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué salvada? Porque ya estaba listo para morirse y él había hecho sus fechorías. ¿Por qué él lo logra y el otro no? ¿Qué es la diferencia? El anterior le dice: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Mire, ese hombre lo vendió muy mal. No lo supo negociar bien, porque ahí se le nota que a él no le importa que Jesús se salve. Mentiras. Él no le preocupa si Jesús se muere o se salva. Él lo que le interesaba era ¿qué? Salvarse él. Eso está como clarísimo, ¿verdad? Ay, sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros, ¿verdad? O sea, ahí se le nota el interés. Pero Jesús ve más allá en el corazón. Y el otro primero lo increpa y le dice: oiga, ¿qué hizo? ¿Cómo se le ocurre a usted ponerse a hablarle hacia el maestro? Nosotros tenemos nuestro justo castigo. Entonces, él da el primer paso. Él muestra arrepentimiento. Él reconoce que es culpable. Él reconoce su culpa. Y el primer paso para llegar a la vida eterna es hacer un alto en el camino y reconocer que somos pecadores. El que quiere ser sano primero tiene que reconocer que ha estado enfermo. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y le llega a Jesús por donde más le duele, por el corazón. Jesús siente desde la cruz, nuestro Rey coronado de espinas, desde el trono de la cruz, nos regala las llaves del paraíso. Desde ahí mismo, desde la cruz, Él siente misericordia y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos estar hasta en los momentos más difíciles, haber cometido las mayores fechorías. Si nos arrepentimos de corazón y le pedimos que Él tenga misericordia, que se acuerde de nosotros, Jesús no es posible que Él se le niegue a nadie, a un corazón contrito y humillado. Entonces de ahí estamos sacando un mensaje del diálogo que hubo, ahí mismo un diálogo muy corto, pero es el mensaje que podemos sacar. Vamos a avanzar. Campo número 7, en las oraciones. En la oración, como en ningún otro momento, el hombre se presenta desnudo frente a Dios, a veces exhibiendo su miseria, a veces reclamando, discutiendo. Nunca faltan las quejas, la típica oración que tenemos muchos de nosotros con nuestro Dios, donde a veces le hacemos berrinche, donde en esa oración le rogamos, le imploramos, le agradecemos. En la palabra hay oraciones como cualquiera de las oraciones que ya hemos vivido nosotros, en momentos de gozo, de agradecimiento o en momentos de desesperación. El valor de estas oraciones consiste no en que ciertos personajes las hicieron una vez, ay qué linda le quedó la oración a fulanito y nos vamos a un hecho histórico, no, sino que ellos se encarnan a individuos de todos los tiempos que en circunstancias parecidas podrían decir lo mismo. Oraciones que le salen del alma en un momento, como las oraciones como la de Job, en aquellos momentos de desesperación. Y cuántos de nosotros
hemos clamado a Dios y le hemos reclamado a Dios en oración porque no nos salen las cosas como queremos. O como este otro ejemplo. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu celebra al Dios que me salva, porque ha mirado la pequeñez de su sirviente. Desde ahora todas las generaciones me dirán, bienaventurado, porque el Todopoderoso hace en mí maravillas, su nombre es Santo, el Magnífico. La oración de nuestra Madre querida, la oración de María. Recién a ella el ángel le había dicho y le cambió la vida con ese anuncio. Ella ya tenía sus planes, ella tenía su rol de vida, enamorada de José, comprometida, esperando ya ella se imaginaba como muchas, ¿verdad? Ya irse a casar y ir cumpliendo su labor como esposa. Y entonces viene un ángel y le cambia todos los planes. Los papeles le dicen, vas a quedar embarazada, pero ¿cómo si no conozco varón? Es del Espíritu Santo. Y ella pensando en esa época, bueno, ahora voy a andar con panza, y en ese tiempo, y voy a tener que decir que es del Espíritu Santo. ¿Qué le voy a decir a José? José también me va a tener que creer que es del Espíritu Santo. Entonces, ella al final, ¿qué demuestra? Desesperación. Sigue cuestionando, hace más preguntas. Ella dice, he aquí la esclava del Señor. Al final dice, mi alma alaba al Señor. Le dicen, mire, Isabel, que también está embarazada, la que no podía tener hijos, ya tiene 3 meses, 6 meses ya lleva de embarazo. La que todos decían estéril. Y cuando ella escuchó que Isabel estaba embarazada, se fue a servirle. Y donde llega cerca de su prima, y su prima le dice, hasta que el bebé me saltó de la alegría, bienaventurada, la escogida por Dios. Y más de una es capaz que se le sube el ego. Hacia que ya llegó la bienaventurada, ¿verdad? Llegó la escogida por Dios. ¿Verdad? Y cuando le empiezan a halagar mucho, le puede entrar el gusanito de la vanidad, ¿verdad? De la vanagloria, la escogida entre todas las mujeres, ni más ni menos, ¿verdad? Ella, ¿qué es lo que dice en ese momento de estupor? Mi alma alaba al Señor, porque ha mirado la pequeñez de su sirviente. ¿Qué ejemplo de oración nos da la Virgen María? En los momentos que no entendemos por qué las cosas están pasando, en los momentos que yo tenía mis planes y me salen totalmente otros, en los momentos que me preocupa lo que va a pasar más adelante, como cuando ella dijo, pero si no conozco varón, ¿qué va a pasar? En esos momentos, yo no sé, mi alma alaba al Señor. Qué bello, ¿verdad? Y aunque nos venga la tentación de la vanidad o cualquier tipo de tentación, hacer simplemente todo eso a un lado, y mi alma alaba al Señor y mi espíritu celebra al Dios que me salva. Qué humildad más gigantesca de esta joven, de nuestra querida Madre Santísima. Entonces vea, de la oración, de una oración, mucho podemos también rescatar nosotros. Lugares. Los mensajes basados en los lugares, en donde pasaron las cosas, ahí hay un mensaje. El lugar donde sucede un acontecimiento es como el marco de realizar una pintura, ¿verdad? Es como en la ambientación en donde toda la obra maestra ocurrió. Algunos lugares se convierten en tipo o en un símbolo, ese lugar, por decirlo así. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo. Están llenos de contenido teológico que nadie puede dejar pasar por alto. Hay lugares, bueno, adelantándome un poco, por ejemplo, el desierto. Las cosas que han ocurrido en el desierto. ¿Cuánto mensaje podemos hablar del desierto? Y uno puede hacer el análisis, bueno, ¿qué es el desierto? ¿Cómo se vive en el desierto? Es muy rico estar en el desierto. Se siente muy fresco. Se siente muy cómodo. Estoy hablando de desierto, no de la playa, ¿verdad? Aquí el hermano me dijo que sí, no, hombre. Es diferente.
En la playa por lo menos va y se refresca, y en el desierto. Y por el desierto, primero Jesús se va a preparar al desierto antes de empezar su obra. ¿Qué es estar en el desierto? ¿Qué es pasar por un desierto en nuestra vida? Entonces ya ahí vamos creando un mensaje a partir de un lugar. O por ejemplo este otro. Ahora algunos lo mencionaron. Lucas. Vamos a Lucas. Ahí mismo donde estábamos, un poquito más para atrás en el capítulo 5. Lucas capítulo 5, versos del 4 al 6. Ustedes me van a decir cuál es el lugar. Está muy fácil. Lucas 5 del 4 al 6 dice así la palabra. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echa allí sus redes para pescar. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompieron. Palabra de Dios. ¿Quiénes son los personajes del texto? Los personajes, pregunto. ¿Ah? Bueno, el hermano ya le está dando aplicación. Yo sí, pero aquí son Jesús, Pedro y... ¿verdad? Pero eso si estuviéramos usando el campo de los personajes. Pero aquí estamos hablando de los lugares. Entonces, ¿cuál es el lugar donde se da el hecho? También aquí está el de los milagros. Ahora lo utilizaron, ¿verdad? El de los milagros, bueno, el milagro de la pesca milagrosa, ¿verdad? Pero no estamos en el campo de los milagros, que también se puede sacar un mensaje del milagro y del personaje. De Pedro, así la obediencia, porque lanzó las redes, ¿verdad? Aunque no había pescado nada así. Pero hay otro mensaje oculto, a pesar de los que ya vimos, y es el del lugar. ¿Dónde se dan los hechos? En el mar. La vida es más sabrosa. Sí, pero más propiamente en la parte profunda. Sí, seguimos en el mar, solo que más adentro. Está muy bien, en la orilla. Sí, y ahí vienen. Estaban en la orilla tejiendo las redes. Jesús viene y les dice si han pescado algo. Dicen que no, porque estaban ahí y entonces les dice que se vayan, como dice el hermano, a lo más profundo. Pero ¿cuál es el lugar? ¿En dónde están? En la barca. En la barca. Un aplauso al hermano. El lugar es la barca. No se fueron nadando a pescar, ¿verdad? Se fueron montaditos en la barca. ¿Qué mensaje nos da la barca? Podríamos decir que la barca donde están los discípulos es el instrumento que usan para ir a pescar. Podemos relacionarlo. Vea usted este dibujo. Vea la barca en que se convirtió. La barca podemos decir que es la iglesia. Y vea los discípulos junto con Jesús. Ojo, se van junto con Jesús. Jesús iba en la barca. Porque más adelante en el texto dice que cuando hacen esa pesca milagrosa, Pedro cae de rodillas y le dice: apártate de mí, porque soy un pecador. Si le dijo eso ahí de rodillas, quiere decir que Jesús iba en la barca, porque ellos ya se habían ido a lo profundo. Si Jesús se queda en la playa y Pedro: apártate de mí, que soy un... No, ¿verdad? Lógico, ya por lógica uno dice: Jesús iba en la barca. Y vean qué bonito aquí en el dibujo. Jesús le dijo: lleva la barca lago adentro y echad allí vuestras redes. Lago adentro, donde están los brazos extendidos, donde puede hacer una pesca maravillosa. Muchos grupos, muchos movimientos, con los años, con el tiempo, por costumbre, se quedan pescando en la orilla.
se quedan en la superficie, pescando en la misma pecera, donde los peces ya están seguros. En la pecera no hay problema. Pero Jesús nos dice que llevemos la barca de nuestra iglesia, que nos vayamos mar adentro, donde no sabemos qué va a pasar, pero donde va a haber una pesca milagrosa. Es necesario que en nuestra vida nosotros dejemos de estar en la orilla, tejiendo redes, ahí haciendo lo mismo. Jesús nos está diciendo que la pesca maravillosa no es en la orilla, no es en la superficie, es en ¿dónde? En lo profundo, en el mar adentro, donde Él es el que va a dirigir esa pesca. Muchos de ustedes iniciaron este curso y están aquí formándose, están creciendo y vinieron hoy porque quieren ir más adentro, donde el Señor nos tiene algo maravilloso que nosotros ignoramos. Amén. Nuestra iglesia y nuestros grupos necesitan gente que diga: vámonos mar adentro, dejemos de estar en la superficie. Amén. Nuestro grupo puede ser una barca, Que es la iglesia, efectivamente. Nuestros grupos, nuestros movimientos. ¿Ven qué bonito mensaje? A partir de un lugar. ¿Y cuál fue el lugar? Pues la barca. Y ya habíamos sacado mensajes del milagro o de los personajes, pero ven cómo es la palabra de Dios, de profundo. Vamos avanzando. Nos quedan dos más. Fiestas y banquetes. El calendario religioso de Israel se basaba en ciertas festividades claves. Acabamos de pasar una festividad, la de Pentecostés, y había varias fiestas en el calendario de Israel. Aparte, había otras festividades, había banquetes que se mencionan en la palabra. Todas ellas están cargadas de simbolismo que repercute en la vida del cristiano moderno. Que podemos hablar de la fiesta de la Pascua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esas fiestas, si uno investiga un poco, puede encontrar mensajes. O también en festividades, por ejemplo esta. ¿Cuál es? Las bodas de Caná. Ve, ahí está María. Me encanta esta imagen porque María ahí simplemente nos guiña un ojo y dice: hagan lo que Él les diga. Usted no se estrese, no se preocupe. Mire, si usted le tiene que dar un mensaje a parejas, a matrimonios, a noviazgos, qué lindo es la fiesta, o más bien este banquete de las bodas de Caná. Es un mensaje muy fácil de desarrollar, donde dice que se les acabó el vino. Con los años ocurre eso en muchas relaciones matrimoniales o de noviazgo, que se va perdiendo la dulzura, lo rico, el vino rico de Jesús, del amor de Dios, y van quedando con el agua insípida de la costumbre, nada más. Entonces, ¿quién mejor que Jesús para transformar el agua en vino? ¿Y quién mejor que María para ser intercesora? Mire, cuando hay personas que me dicen: mire, ore por favor, porque a uno le dicen: mire, usted ore por mi marido, ore por mi señora para que se acerque. Claro que sí, pero yo le voy a decir también de una clase intercesora buenísima, la Virgen María. Ella en las bodas de Caná demuestra que ella es una gran intercesora, porque el mismo Jesús le dijo: mujer, pero si no ha llegado mi hora, aún no era el tiempo para que él empezara su ministerio. Pero igual lo hizo, ¿o no lo hizo? Les transformó el agua en vino solo porque se lo pidió. ¿Quién? Su mamita querida. ¿Quién le puede negar algo a la mamá? Mire, María es, como quien dice, la mejor pata que tenemos allá en el cielo. No hay nada mejor, y dicen que este mundo se mueve por los contactos. Mire que si usted tiene un buen contacto, aprovéchelo. Tenemos un contactazo en el cielo, y es la Virgen María, que por ella el mismo Cristo es capaz de cambiar hasta sus decisiones, como esta que tenían las bodas de Caná, y así evitó que ese matrimonio pasara por la vergüenza que se le acabara el vino. Dice: bueno, se acabó el vino, vamos a servir agüita. ¿Cómo? ¿Qué? Ese escándalo, ¿verdad? Entonces vea que de una fiesta
una celebración, un banquete, simplemente sale un gran mensaje. El número 10 personalmente es de mis favoritos, creo que mi favorito, aunque el de los diálogos también me gusta mucho. Por ejemplo, el diálogo de Jesús y Nicodemo, hace poco lo estuvo viendo por allá en una comunidad, es un diálogo riquísimo. Pero este último que vamos a ver a mí me encanta, y es el campo de los objetos. Algo tan simple como las cosas. Un objeto que parece inanimado, y aún así sería muy triste no llegar al significado de cada objeto que sale en la palabra. Los israelitas, que son una cultura oriental, eran muy simbólicos de todo lo que hacían. El hecho de lavarse las manos, eso tenía una simbología. No es que eran gente que le gustaba estarse limpiando mucho las manos, eran muy aseados, que por los microbios, no. Es porque todo eso eran rituales. Cada objeto tenía una razón de ser. Las vestiduras del sacerdote tenían una razón, un significado. La pila de bronce, las lámparas que tanto se citan en la palabra de Dios, las lámparas. La lámpara también tiene su significado. Si no entendemos esto, devaluamos el mensaje en cada página del mensaje. Por tanto, hay que descubrir dicho significado. Si vemos que dice, cuando dice Jesús, nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, uno no puede ser tan literal, y uno como que a veces le cuesta evitar imaginarse la lámpara debajo de la mesa. Y ya. Pero entonces te estás perdiendo todo el mensaje que Jesús quiere decir, que es poner la lámpara debajo de la mesa. Que es muy interesante en otros evangelios, que no dice debajo de una mesa, la coloca en otros sitios. Y eso es otra prédica, es otra enseñanza cada sitio. Pero vamos a ir a uno más sencillo, que es este. En Mateo capítulo 11, del 28 al 30, que ya está aquí, Mateo 11, del 28 al 30 dice: venid a mí, ¿qué? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomen sobre ustedes mi yugo, palabra de Dios. ¿Y ves? Y por si alguien no sabe qué es un yugo, ahí está. No son unos anteojos. No, este es el yugo. Los animales de campo, ¿verdad? Los animales, después de haber tenido un gran trabajo, ¿verdad?, con la tierra, y todo este tema, mire que después de que los animales pasaron por toda esa trabajada, lo que hacen los dueños es que al final, para que descansen, les quitan el yugo, para que los pobres bueyes ya descansen y todo. Pero aquí es al revés. Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados, cargados, estresados, cansados, y les pondré sobre ustedes y tomen mi yugo. Pero ¿cómo? Más bien, si venimos cansados, cargados y agobiados, ¿por qué nos vamos a poner un yugo? Más bien, es como extraño. Si más bien debería ser todo lo contrario, más bien yo quiero quitarme esto de encima. El yugo del amor. Hay algo interesante en este yugo cargado de amor, que todo yugo se lleva entre dos, como ven aquí. El yugo, por eso está aquí la imagen, se lleva entre dos. Entonces ya ahora sí vamos entendiendo, porque dicen: tomen sobre ustedes mi yugo. Jesús está diciendo que Él también trae un yugo puesto, pero le falta el otro. Dijo el hermano: me falta el otro, y es usted, y somos cada uno de nosotros. Tomen mi yugo. Y Él mismo dice: este yugo no es pesado. Él dice: este yugo es más suave. Claro, si todo el peso se lo está llevando el que tiene más fuerza. Cuando se lleva un yugo entre dos, el que más pochotón es el que jala más. Nunca le vamos a ganar a Jesús en fuerza
y en caja y en cuerpo, nadie está más apadrinado que el que lleva el yugo con Jesús. Quizás usted ha venido cansado, agobiado, trabajado, triste, amargado y un montón de sinónimos, ¿verdad?, al respecto. Jesús le está diciendo, está bien, venga, ¿quiere descansar? ¿Quiere quitarse ese yugo? Mejor llevémoslo juntos y así es menos pesado. Amén. Hay otros objetos, podemos hablar de la cruz, del objeto de la cruz como tal. Y hay muchos objetos en la palabra del cual podemos sacar. Si conocemos para qué es, podemos buscar hasta en el diccionario el significado de ese objeto y decir, mira qué interesante, para extraer ese mensaje. Terminado estos 10 campos, como dice el salmista, que esta sea nuestra oración. Podemos dar muchos ejemplos y explicar muchos ejemplos, pero pidámosle más bien al Señor y digámosle, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Para nosotros, si Jesús es el que abre nuestros ojos, podremos descubrir cosas grandes y maravillosas que ignoramos, dice la palabra. Que nuestra oración hoy y a partir de ahora, en esta semana, estos días, Señor, como dice el salmista, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siglo y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.